está desarrollando sus membranas extraembrionarias. Entonces recuerden que nosotros dijimos que en el modelo animal primero se forman las membranas extraembrionarias, ¿cierto? Y que posterior a ello se da el proceso de implantación, a diferencia del modelo humano o de otros primates en el cual ocurre primero la implantación para luego entonces comenzarse a formar las membranas extraembrionarias. Entonces, nosotros acá debemos partir de que ya el embrión se hizo reconocer, ya evitó el proceso de luteólisis y que continúa en su desarrollo. Entonces, teníamos acá, en estas etapas, el proceso de gastrulación. ¿Listo? Gastrulación. Posteriormente vendrá otro proceso que veremos hoy que se llama neurulación y finalmente la organogénesis. Y recuerden que definimos que una vez termina la organogénesis es que comenzamos a hablar de un feto. ¿Listo? Entonces la etapa embrionaria terminará cuando culmine la organogénesis y daremos inicio entonces a un feto, ahí sí ya podemos hablar de un feto, el cual estará completamente formado e iniciará un proceso de crecimiento. ¿Listo? Entonces, un proceso de crecimiento en el cual se comienzan a evidenciar ya las características que son propias de cada especie. Hasta el proceso de organogénesis, digamos que las características del embrión como tal no son propias de la especie y por lo tanto un embrión de perro se puede confundir con un embrión bovino o con un embrión equino. Será posteriormente, ya en esta etapa fetal, donde se evidencia la diferencia que hay entre un feto y otro. Recordemos entonces, todo este proceso está ocurriendo pues desde la ovulación, la fertilización, tenemos procesos que ocurren en el oviducto, pero ya lo que es el proceso de reconocimiento materno-embrionario y la implantación ocurrirá en el cuerno uterino. Y recordemos entonces que a partir de la formación del blastocisto, en este proceso de blastulación, ¿cierto? Entonces tenemos dos líneas celulares que darán origen al macizo celular interno o embrioblasto, ¿cierto? Macizo celular interno, también conocido como embrioblasto, y a las células del trofoblasto. Listo. Y será a partir de entonces de estas dos líneas celulares que tendremos o que daremos origen a una serie de tejidos dentro de los cuales se formará tres líneas celulares. Listo. Que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Listo. Las tres líneas celulares se van a formar a partir del trofoblasto y de las células de la masa interna. Y recuerden que en la clase pasada hablamos algo sobre estas líneas celulares que daban origen entonces a las membranas extraembrionarias. Recuerden, saco vitelino, corion, alantoides y amnios. ¿Lo recuerdan? Entonces, una vez se han formado estas tres líneas celulares, iniciamos un proceso que se llama gastrulación. La gastrulación, pues bueno, la palabra gastrulación viene del latín gaster, que significa estómago, y básicamente entonces denota la formación de una cavidad en embrión. Aquí a mano derecha, sí es derecha, siempre me confundo izquierda-derecha, perdón. Vemos un modelo que es el modelo erizo de mar. Recordemos entonces que en la embriología los primeros modelos que se empezaron a utilizar fueron modelos de anfibios, de ranas, como el modelo Xenopus, y también el modelo erizo de mar, porque pues es un modelo
fácil de poder analizar en tiempo real. Entonces acá vemos cómo se forma el endodermo, veanlo acá en amarillito. Vemos cómo se comienza a formar el ectodermo y cómo células comienzan a migrar hacia el centro de esas dos para formar el famoso mesodermo. Listo. En ese mesodermo, entonces, o a partir de estas tres líneas celulares, como les comenté, veremos entonces cómo se comienzan a formar otras estructuras. Entonces acá estamos viendo varios modelos. Tenemos el modelo erizo de mar, tenemos el modelo rana, donde se forma pues estas líneas celulares, y tenemos el modelo de ave, que es muy similar al modelo mamífero. Entonces acá vemos cómo a partir del embrioblasto, ¿cierto? Se va a formar diferentes, pues se va a formar dos líneas celulares que serán el epiblasto y el hipoblasto, y a partir de este epiblasto y este hipoblasto es que se formarán las posteriores tres líneas celulares. Nosotros en el modelo mamífero tenemos entonces como el blastocisto, ¿cierto? Comienza entonces a generar estas membranas extraembrionarias, y en esta formación de las membranas extraembrionarias, este embrioblasto, ¿cierto? Este embrioblasto dará lugar también a estas dos líneas celulares, epiblasto e hipoblasto. Vean acá el saco vitelino, vean acá la crótica del surco primitivo. Y ese epiblasto e hipoblasto empezará a formar otra serie de estructuras que son el surco primitivo, ¿cierto? Vean acá, epiblasto por un lado, hipoblasto por otro lado, y vean acá cómo entonces comienzan a migrar células hacia el centro, formando entonces el endodermo. Esto finalmente nos va a dar origen al endodermo, al mesodermo y al ectodermo. Hasta ahí estamos claros. O sea, estas tres líneas celulares que les comenté acá atrás, endodermo, mesodermo y ectodermo, se estarán formando acá en el embrioblasto a partir de la formación del epiblasto y el hipoblasto. Vamos más o menos claros hasta ahí. Sí, profe, ya no, profe. Hola, Miguel. Si puede repetir, por favor. Sí, claro. Va. En el proceso de gastrulación vamos a ver cómo se forman tres líneas celulares diferentes que serán el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y esto ocurre en diferentes modelos animales, tanto en el modelo erizo de mar, como en el modelo de rana, como en el modelo aviar. Pero en el modelo mamífero, pues vamos a ver cómo también se forman estas líneas celulares. Para que se formen esas líneas celulares, entonces recordemos, en los animales ocurre primero el desarrollo de las membranas extraembrionarias, ¿cierto? A partir del embrioblasto y el trofoblasto, se forman estas membranas extraembrionarias, y adicional a ello, entonces, ese embrioblasto que queda posterior a, a la formación de las membranas extraembrionarias, entonces forma dos pequeñas líneas celulares que se llaman el epiblasto, ¿cierto? Y el hipoblasto. A partir de este epiblasto y ese hipoblasto, comenzarán a migrar células, tanto del trofoblasto como de otras vías, para dar origen entonces al mesodermo. Y al final vamos a tener una estructura que se conoce como disco trilaminar. El disco trilaminar, entonces, es aquel que está compuesto por las tres
líneas celulares, que son ectodermo, ¿cierto? Endodermo, y las células se acuerdan que migraron, que darán origen al endodermo. Listo, esto imagínenselo que es un, ay, es que yo rayo horriblemente feo. Listo. Entonces, esto es un disco. Ok, esto es un disco. Y acá le están haciendo un corte para que nosotros lo podamos ver en el centro, para que ustedes tengan claridad de eso. Entonces, ese disco que estamos viendo se conoce como el famoso disco trilaminar. O sea, es un disco que está compuesto por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Listo. ¿Qué pasa? Ese disco trilaminar, entonces comienza a formar una estructura que se conoce como placa neural. Listo. En este proceso de gastrulación se inicia la formación de la placa neural. Cuando iniciamos esa formación de la placa neural, ya comenzamos a hablar de un proceso que se llama neurulación. ¿Listo? Entonces, la neurulación será la formación de esta zona conocida como la notocorda. Entonces vean que este disco que tenía en su principio una famosa línea, una estructura llamada línea primitiva, comienza a aumentar formando lo que conocemos como la placa neural. A esa placa neural entonces habrá formación de la notocorda, ¿cierto? Que es este puntico verde, y tendremos entonces la formación de los somitos alrededor de la placa neural. Básicamente, chicos, esa notocorda es la que dará origen posteriormente a la columna vertebral del individuo. Y entonces vean acá cómo vemos que pues el mesodermo y el endodermo se van adaptando a este proceso. Acá vemos el arquenterón, ¿cierto? El arquenterón es el que forma este espacio, que es el que dará origen al tubo digestivo. ¿Ya lo vamos viendo? ¿Cuál, profe? El arquenterón. ¿Cierto? Entonces, mientras por un lado se está formando la placa neural a partir del ectodermo y el mesodermo, por acá el endodermo está dando origen a la formación de lo que será el tubo digestivo. Y hasta este momento no sabemos si esa va a ser la boca, si ese va a ser el ano, no lo sabemos, pero sabemos sí que se está formando entonces un sistema nervioso a través del proceso de neurulación y un sistema digestivo a través del proceso de gastrulación. Finalmente, entonces, vamos a encontrar una estructura como esta, entonces, en la cual vamos a ver el tubo neural, ¿cierto? El tubo neural y toda una serie, pues, de órganos, ¿cierto? Básicos, como un intestino básico, un celoma, vean por acá los somitos en lo que se convierten en ganglios espinales, el cordón nefrógeno y demás. Entonces aquí lo que vamos viendo, creo que yo tenía, bueno, denme un segundo, busco, creo que yo tenía, bueno, yo no tenía en YouTube, había un videito muy bacano que se llamaba La formación del disco trilaminar. Y era una animación súper bonita de cómo era que se formaba esto. A ver si lo veo por ahí.
Yo creo que es este mismo. Bueno, vamos a dejar de compartir para presentarles este videito. Que de pronto hace que para ustedes sea más claro este proceso. Listo. Entonces lo voy a compartir y ahorita volvemos. No te audio, creo. Para que no se preocupen que no se escucha nada. El primstick es el surco primitivo. Vean cómo ese surco primitivo se va elongando por todo el ectodermo y se va haciendo la formación del famoso tubo neural que comienza con la formación de la cresta neural. Entonces vean el corte transversal que les decía, para que ustedes entiendan cómo es que a partir de que en el epiblasto y ese ectodermo se está formando la cresta, en el hipoblasto comienzan a migrar células para formar el famoso mesodermo. Ahí lo que hicieron fue que quitaron toda la capa de encima para mostrar cómo era el crecimiento de ese mesodermo en ese disco trilaminar. By day 13, the blastocyst is firmly implanted in the... Listo, chicos. Ya un poco más clara la idea. Sí, señor. Ok. Bueno, sigamos entonces. Ok, entonces acá, pues, recordemos que nosotros tenemos unas pequeñas diferencias, ¿cierto? Como
especies euterias, es decir, que nacimos a través de una placenta, por decirlo así, versus los ovíparos, entonces, que son especies que nacen a partir de un huevo. Entonces nosotros, a través de esa placenta, recibimos un sinnúmero de nutrientes que son los que nos permiten mantenernos vivos durante la gestación, y que por eso entonces necesitamos una formación de una placenta. Esa placenta requiere pues cumplir una serie de funciones endocrinas y también se facilitará durante el proceso del parto. Entonces, recordemos, o bueno, no, recordemos, no. Entonces, a partir de este proceso de gastrulación, en donde se forman estas líneas celulares ectodermo, endodermo y mesodermo, entonces vamos a ver cómo cada una de estas líneas celulares pues empezarán a dar origen a una serie de estructuras que finalmente son las que permitan que se forme un individuo. Entonces, a partir del ectodermo vamos a ver cómo se forman principalmente la piel y los epitelios de los tejidos. Se forma también a partir del ectodermo neural pues todo lo que es el cerebro, el sistema nervioso, pero allí también contribuye el mesodermo para la formación de la notocorda. El endodermo entonces da origen al revestimiento interno del tubo digestivo. Recuerden que decíamos que a partir del endodermo se forma el arquenterón, que es el que dará origen a ese sistema digestivo primitivo. Y también el endodermo da origen pues al revestimiento de las vías respiratorias. Algunas glándulas como el hígado y el páncreas pues son o se producen a partir del endodermo. Ahorita los vamos a ir pues vamos a ver un listado un poco más completo. Profe, no está proyectando. No, ustedes, mejor dicho, participan de una manera, muchos, ¿cómo no me decían No, profe, eso antes? o sea, pensando que estábamos hablando de algo, pero no estamos Profesor, hablando. nosotros le dijimos por mensaje. Por mensaje me dijeron, pero es que si yo estoy pendiente de la presentación, no veo los mensajes. Profe, es que no lo quería interrumpir. No, tienen que ser más activos y decir, profe, ¿qué pasó ahí? Bueno, ok. Entonces, a partir de este mesodermo, se forman pues los somitos. Recuerden que yo les decía los somitos por atrás, se van formando los somitos, véanlos aquí, a partir de las células del mesodermo, y esos somitos pues dan origen a la musculatura, a los huesos pues del esqueleto y a la dermis, que es la capa profunda de la piel. Mientras que las placas, o sea, del mesodermo también se va a dar origen a otra serie de estructuras, incluyendo las estructuras reproductoras. Listo. Entonces, si nosotros hacemos algo un poco más específico, podemos mirar este listado, ¿cierto?, de tejidos que tienen su origen a partir del ectodermo. Entonces ahí vamos a encontrar a la epidermis, a los melanocitos, glándulas sebáceas, o sea, una serie de estructuras, pues pelos y uñas, glándula mamaria, sistema nervioso central y periférico, retina, cristalino, epitelio anterior de la córnea, o sea, todo esto, y el listado sigue, muchachos, o sea, no son solo estos, sino que recordemos entonces que un individuo, caso particular del mamífero, pues tendrá una serie de células que son especializadas, ¿cierto? Que son especializadas, que estas células especializadas pues tienen el mismo origen, que es a partir de ese cigoto que vimos en el desarrollo embrionario temprano. Entonces, acá lo que estamos viendo es que cada una de las células, a partir de a partir de a partir de este embrioncito, pues, dé lugar a cada uno de los tejidos. Entonces, acá sigue el listado,
¿cierto? Cuerpo ciliar, glándula pineal, hipófisis, oído, cavidad nasal, glándula parótida, desmate de los dientes, la parte distal del canal anal. O sea, toda esta serie de estructuras da origen o se deriva a partir del ectodermo. Y vean que acá ya empezamos a ver, dice parte distal de los tractos uterino y genital. Esto hace referencia entonces básicamente en el caso del macho al pene, en el caso de la hembra pues a la vulva. Y aquí vemos entonces ya derivados del mesodermo, como lo son entonces la dermis, ¿cierto? Los músculos, sistema cardiovascular, sangre y demás. Y vean acá, vemos que será a partir del mesodermo que se forme una gónada indiferenciada. ¿Listo? Una gónada indiferenciada que dará origen ya sea a un testículo, ¿cierto? Epididimo, conductos deferentes, o al útero, ¿cierto? A los ovarios, el útero y trompa de falopio. Entonces, estos tejidos que provienen de el mismo origen que es el mesodermo, deberán diferenciarse dependiendo de si es un macho o si es una hembra. Listo, ahorita veremos entonces cómo es esa diferenciación. Y derivados del endodermo, entonces vamos a ver otra serie de estructuras, tejido respiratorio, digestivo, toda la parte pues de lengua, laringe, cavidad bucal, glándulas maxilar, oídos, glándulas parótidas, vejiga, uretra, incluso parte de la vagina, pues a la parte del endodermo. Y finalmente entonces tendremos estas membranas extraembrionarias que creo que las alcanzamos a discutir en la clase pasada. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo es este tema de la diferenciación sexual. En el desarrollo embrionario, pero quiero mirar si tenemos una animación. Es que en animales casi no hacen. Animaciones, sino que la mayoría de animaciones son en humanos. Quería mencionar algunos detalles más para que... Creo que no hay un videito así como que esté chévere y que explique esto. Ok, pues vamos con este tema llamado determinación de aquí se le llama el siendo No veo mayor cosa así como interesante. Uno de se conste y el clítoris se convierte